Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El día de hoy vamos a estudiar otro tipo de reproducción celular llamada la meiosis, que dura aproximadamente un promedio de 24 días. ¿Y qué es la meiosis? Es un tipo de división celular en la que se forman las células hijas con la mitad del número cromosómico del número original de la célula madre. Este tipo de reproducción celular ocurre en los órganos sexuales llamados gónadas de los animales y plantas para producir las células sexuales. ¿Cuáles son las funciones? La meiosis permite la variación de la información genética al introducir la información de dos padres, que permite que las especies se adapten a los cambios del medio ambiente, permitiendo una mayor evolución. La otra función es que es un mecanismo de reproducción sexual que reduce el número diploide de cromosomas a un número haploide en las células reproductoras llamadas gametos, permitiendo así que en la fecundación no exista un mayor número de cromosomas que el característico que posee una especie. Ahora bien, vamos a estudiar los procesos que ocurren en la meiosis. La meiosis está dividida en dos tipos de divisiones a la vez. Meiosis 1, que se llama división reduccional, donde de una célula 2N se forman dos células N. Ya, recuérdenlo bien, la meiosis 1 se llama división reduccional. A la vez va a constar de 4 fases. Profase 1, que dura aproximadamente 13 a 14 días, y es la fase más compleja de la meiosis, porque va a tener 5 periodos. ¿Cómo se inicia? El primer periodo se llama lectoteno, que surge después de el ciclo celular de estas células. ¿Y qué es lo que ocurre? La cromatina se condensa formando los cromosomas y a simple vista en el microscopio forma una estructura similar a un buque de novias. Luego se pasa al periodo cigoteno, donde los cromosomas homólogos, quiere decir un cromosoma procedente del padre y otro de la madre, se aparean, formando así el proceso llamado sinaxis cromosómica. Luego de esto, ingresamos al periodo paquiteno, o paquitema también en algunos libros, en donde los cromosomas homólogos forman las famosas tetradas, realizando así el crossing over, que quiere decir la recombinación genética. Una vez recombinados los cromosomas, ingresamos al periodo diploteno, donde los cromosomas apareados empiezan a separarse, solamente manteniéndose unidos por unas estructuras llamadas quiasmas. ¿Ya? Una vez ya divididos los cromosomas recombinados, ingresamos al periodo de la diacinesis, en donde los quiasmas se reducen completamente y comienza a desorganizarse el núcleo por la desaparición de la carioteca. A la vez comienza a formarse el uso acromático. Una vez sucedido todo esto, ya no existe el núcleo, entramos a la siguiente fase, llamada metafase 1, en donde los cromosomas son guiados y llevados a la línea ecuatorial de la célula. Una vez ubicados en la línea ecuatorial, comienza la anafase 1, donde los cromosomas homólogos ya se separan y son guiados a los polos.
Una vez que ya están los cromosomas ubicados en los polos, comienza la etapa llamada citoquinesis 1, donde ya la célula se divide en dos, como pueden apreciar acá. ¿Ya? O sea, la citoplasma celular se divide. Y una vez ya dividida la célula en dos células nuevas, comienza la etapa de la telofase, en donde los cromosomas se descondensan, el uso acromático desaparece, formando dos núcleos respectivos en cada célula, como pueden apreciar ahí. Una vez ocurrido esto, comienza la segunda división llamada meiosis 2, ¿ya? También llamada división ecuacional. ¿Pero por qué? Porque se originan dos células haploides de cada célula previamente formada en la meiosis 1. Como vemos acá, ya tenemos dos células, como pueden apreciar acá, chicos. Y comienza la profase 2, porque es de la segunda división, donde los cromosomas de nuevo comienzan a condensarse, se forma el uso acromático, permitiendo la desaparición de los núcleos. ¿Ya? Iniciándose así la metafase 2, en donde los cromosomas dobles se alinean en la línea ecuatorial. ¿Ya? Una vez alineados en la línea ecuatorial, comienza la anafase 2, donde los cromosomas se dividen por la mitad exactamente y son guiados hacia los polos respectivamente. Una vez ya la célula teniendo los cromosomas divididos por la mitad y ubicados en los polos, comienza la citoquinesis 2, que es la segunda división ya citoplasmática de la célula para formar 4 células. O sea, de acá se divide en 2, de acá 2 y al final obtenemos 4 células. Ya completamente divididas las células, comienza la telofase 2. ¿Qué quiere decir? Los cromosomas se descondensan nuevamente, el uso acromático desaparece y se forma en cada célula un nuevo núcleo. En conclusión, de una célula se obtienen 4 células, donde la carga cromosómica va a ser dividida con la finalidad que cuando exista la fecundación no haya una carga superior de la normal de la célula inicial. Y alumnos, esa es la finalidad más que todo de la meiosis. Muchas gracias por su atención.